20 años. Vamos a seguir hablando de comunicación y de las herramientas que tiene la comunicación para contar la realidad, para desarticular los mensajes hegemónicos. Y es el caso de Red Par, 20 temporadas, cumpliendo este espacio también, 2 décadas, construyendo comunicación no sexista. Esa es la bandera, esa es la consigna. La tenemos en comunicación a Carolina Valderrama, especialista en comunicación, género y derechos humanos, que es integrante de Red Par, para charlar unos minutitos y seguimos en la misma senda, ¿no? En la misma idea de atar el aniversario a lo que está pasando en el día de hoy, en este presente. Carolina, Pablo te saluda en FM en Tránsito por las radios de la cadena Cruce. ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal? Buen día, mucho gusto Pablo, saludo para toda la audiencia de esa radio tan querida. Por favor, lo mismo para nosotros, un placer. Bueno, ante todo, feliz cumpleaños. ¿Cuándo es exactamente la conmemoración? Bueno, ahora, en mitad de agosto, hacemos nuestro encuentro que coincide con el inicio, la fundación de esta red, ¿no? Que ya lleva 20 años, o sea, cuando nos ponemos a pensar con nuestras compañeras y compañeros que integran la red, que es una red federal, ¿no? Una de las primeras redes de periodistas con esta mirada en particular, que tiene que ver con la comunicación no sexista. Y decimos, bueno, han sido 2 décadas de mucho trabajo y de, como decías vos recién, de un contexto que ha ido cambiando, ¿no? Muchas veces favorable para algunos debates, algunas no tanto, bueno, y en este presente que todo está puesto en debate, pareciera ser, ¿no? Totalmente. Bueno, cuando arranca la red, el tema, la materia, la lucha, la militancia, estaba en un tobogán ascendente, creo yo, ¿no? De conquista, que venía avanzando fuertemente con todas las dificultades y todo lo que ya sabemos. Y hoy estamos en un tobogán descendente, pareciera, ¿no? Por lo menos frente a una confrontación muy fuerte que se da desde el mismísimo Estado. Sí, sin dudas es un escenario absolutamente diferente al menos al de la última década. Sin embargo, por ahí pensando así en una retrospectiva y teniendo en cuenta desde el nacimiento de la red, creo que hay cosas que se han hecho matriz ya en nuestro ejercicio de la profesión periodística o en la enseñanza de la comunicación y el periodismo en las universidades, en los centros de formación, en los espacios de formación llamados informales o de la comunicación comunitaria alternativa popular, digamos, ¿no? Incluso la radio de ustedes, que también articula con las universidades, está en todas esas discusiones de un poco de la soberanía comunicacional o de una comunicación para América Latina o de una comunicación con un sentido crítico distinto a lo que vos bien nombrabas al principio, ¿no? De pensar esta comunicación hegemónica o de pensar la comunicación como un derecho humano, ¿no? El del acceso a la información y a la comunicación. Y si me pongo a pensar ahora en términos de cuando inicia la red en el 2006, qué debates estaban sucediendo en ese momento, nosotros tenemos la particularidad de nuestra red que primero se crea en Argentina a partir de la creación de una red en América Latina, una red internacional de periodistas con visión de género en México. Algunas de esas integrantes que formaban parte después se impulsan acá, pero ya venían unos debates y unas conversaciones no masivas, ¿no? Pero vos pensás que 2006 que se creó la red, 2005 se creó la campaña por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito. Teníamos varios proyectos para transformar la ley de la dictadura, la ley de radiodifusión de la dictadura, posterior al inicio en de la etapa democrática, esta última etapa democrática interrumpida, de principios de los 80. En el mismo momento habíamos tenido en esa primera parte del 86 el primer encuentro nacional de mujeres, habíamos tenido también el asesinato de Monzón, Alicia Muñiz, ¿no? Se hablaba de crimen pasional, teníamos una ley de violencia que era de violencia, digamos, doméstica, ¿no? Recién en 2009 se sanciona la ley de servicio de comunicación audiovisual y la ley contra todo tipo de violencias hacia las mujeres, ¿no? Que considera no solo el golpe, ¿no? Sino todos los tipos y modalidades. Digo, era un escenario que venía de conversaciones muy importantes en torno a... Veníamos de la década que organismos internacionales como la ONU habían marcado como la década de las mujeres,
sacando a mujer del estudio de población y pensándola como un sujeto específico con sus determinadas características y necesidades, y en particular hablado del flagelo de la violencia, eso entre mediados de los 70 y los 80, con lo cual veníamos de la conferencia de Beijing, de Belén du Pará. O sea, la creación de la red se inscribe en esa conversación. Muy Venido bueno. acá, al presente, Sí. nosotras, por ejemplo, hemos tenido incidencia en el artículo 3, inciso M, el 70 y el 71, en la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, donde se habla de los estereotipos, ¿no? Y se instala lo que es la comunicación, la violencia simbólica y su modalidad en la violencia mediática. O sea, había un escenario muy propicio. Si vos me dices, ¿retrocedimos? Yo creo que no hemos retrocedido, se están dando otras discusiones que tienen también que ver con un giro global hacia la derecha, los discursos de odio, en donde también tenemos incidencia, ¿no? Bien. No solo esta red, hay otras redes también de periodistas actualmente, por suerte, ¿no? Se han ido acumulando otras voluntades en torno a discutir, y no solamente lo que hacemos los periodistas y las comunicadoras, o los comunicadores, las periodistas, sino también nuestras condiciones laborales, ¿no? Me he ido por las llamas, pero bueno. Está bien. No, es que estuvo muy buena la retrospectiva de todos los escalones. Estamos charlando con Carolina Valderrama, integrante de Red Par, que está cumpliendo 20 años de lucha, de construcción de comunicación no sexista. Bueno, con todo eso que se fue desarticulando. Bueno, entonces, coincido con vos, Carolina. No estamos en el tobogán, pero el tobogán está presentado y quieren empujar, ¿no?, a la realidad, a la sociedad, por ese tobogán. Sí, por supuesto, nosotros y nosotras, por supuesto que año a año vamos relevando y viendo cómo nuestros compañeros y compañeras a lo largo de todo el país que integran la Red Par también han perdido sus trabajos, se han precarizado muchísimo más, acumulan muchísima cantidad de trabajos para poder llegar a fin de mes, y todo eso afecta al ejercicio de la profesión. Pero bueno, también estamos en múltiples lugares dando las discusiones que se pueden dar, hoy también recapitulando y analizando también todo esto que tiene que ver con los discursos de odio, con la violencia digital, ¿no? Nosotros hemos hecho los primeros decálogos, por ejemplo, para allá al principio de los 2000, después de haber creado la red, del tratamiento de la violencia en los medios y de la trata y la explotación sexual. Digamos, ha habido herramientas, instrumentos, se siguen dando esas batallas. Red Par sigue apostando a que la construcción federal, que hoy podríamos decir, sin tener, por ejemplo, la Agencia Nacional de Noticias TELAM, cuánta es la información que sabemos de lo que pasa en los distintos lugares de nuestro país, ¿no? Bueno, seguir dando esa discusión y por eso también pensamos que la apuesta a la red, al encontrar, nosotros ahora en agosto nos vamos a encontrar, el encuentro va a ser aquí en Buenos Aires, seguir discutiendo nuestras agendas, mirándonos las caras, ¿no? Eso que parece analógico y viejo, pero tan necesario, que seguramente ustedes también en la red de las radios y de las radios universitarias y las FM y las discusiones en Farco, en ALER, bueno, seguir apostando al encuentro. Por supuesto que cada vez es más difícil porque hay costos de traslado que cuestan muchísimo más, valga la redundancia, pero somos totalmente necesarios y necesarias para seguir pensando, y en esta particularidad que tiene la Red Par, que es por una comunicación no sexista, para poder transformar estos discursos que circulan, que hoy parece, como dices vos, es verdad que no hay ley, ¿no? Que cualquiera puede decir cualquier cosa en cualquier lado. Sí. Bueno, es que se habilita desde la más alta esfera del poder estatal, ¿no? Eso. Exactamente. Y cómo eso repercute concretamente en otras personas, ¿no? En este caso, no sé, en señalar desde algo que tenga que ver con la identidad sexual, hasta si sos varón o mujer, hasta si estás en cuál medio o cuál otro medio. Sí, por supuesto. Discursos de odio que después generan muchas veces que ese odio se traslade en acciones violentas hacia las personas en las calles, ¿no? Totalmente. 20 años de la Red Par, periodistas de Argentina en red para una comunicación no sexista. Carolina, ¿hay redes, lugar donde quien está escuchando esta charlita que tenemos y quiera ir a investigar, a seguir, a informarse, puede hacerlo?
Sí, sí, que nos busquen como Redpar ahí en Instagram. Justamente ahora también en mi Instagram hemos posteado que va a haber una actividad que vamos a hacer con personas que están en la red, que forman parte de las universidades, que también nos parece un espacio fundamental para seguir dando estas discusiones, ¿no? En los centros de formación, más con todas las transformaciones que ha tenido nuestra profesión por el avance de la tecnología, sobre todo también, ¿no? Así que nos pueden buscar ahí en Redpar, en Instagram, y bueno, quienes les interese, buscar nuestra página también, y vamos, adelante que son motivos para todos los días levantarnos y seguir ejerciendo nuestra profesión en el ámbito que nos toque hoy, y lo más importante es poder seguir formando parte de entramados colectivos y solidarios que nos permitan también socializar estos aprendizajes, ¿no? Y bueno, construir comunidad. Totalmente, de eso se trata. Bueno, vamos a seguir informando de las actividades de Redpar y siempre intercambiando, Carolina, siempre retroalimentándonos con la información y especialmente con el abordaje de determinadas noticias, entre comillas, que bueno, de eso se trata también este ejercicio. Te agradecemos mucho y saludos a todas las compañeras de Redpar y a todos los compañeros. Muchísimas gracias a ustedes, gracias por la oportunidad de este espacio y un abrazo grande. La seguimos. Carolina Valderrama, integrante de Redpar. Bueno, 20 años de la red de periodistas de Argentina por una comunicación no sexista, tan en cuestionamiento, tan en disputa en estos tiempos, como decía Carolina Valderrama, comunicadora, especialista en género y derechos humanos, que es integrante de la Redpar. 20 años de comunicación y de lucha, confluyendo acá también en este programa, en La Patria Moscas, en la cadena Crucero.